En esta tarde saludo a Alejandro Martínez Serrano, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de la Universidad La Salle Ciudad de México. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adán. Buenas tardes a todo tu público, a tus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Y sí, mira, las expectativas para el comercio exterior, para el comercio principalmente Estados Unidos y Canadá, después de estas reuniones, después de estos acuerdos que se han anunciado, que a lo mejor no han sido bastante explícitos, pero ¿qué expectativas tenemos en materia energética, en estos acuerdos de reducción de emisiones contaminantes? ¿Cómo nos deja esta reunión? ¿Con qué expectativas? En este caso yo consideraría resultados positivos, tomando en consideración que las graves problemáticas, los pendientes que existen entre las tres naciones, Canadá, Estados Unidos y México, pues obviamente que tienen que establecer las bases para la generación de políticas públicas y obviamente que un diálogo, una negociación al más alto nivel, pues implica la generación de acciones gubernamentales por parte de los tres gobiernos que permitan en breve encontrar algunas soluciones para estas dificultades. El tema de la libertad comercial, por ahí ya lo comentabas tú, las cuestiones energéticas, donde todavía está un pendiente por resolver en cuanto a la postura mexicana y por tanto la de sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. También estaría el tema, por ejemplo, de migración, que fue uno de los que más utilizaron en este debate, sobre todo entre Estados Unidos y México, el flujo migratorio, y por otro lado el tema medioambiental. Y no podemos dejar de lado también las cuestiones de seguridad. En el tema medioambiental es importante el compromiso. Las tres naciones son miembros del Acuerdo de París para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces se cumple uno de los principios precisamente para que haya menos emisiones de este tipo de sustancias. Y en el tema de seguridad, pues también es sobre todo muy vinculante en la relación México-Estados Unidos por el compromiso del cuidado de la frontera norte mexicana, la frontera sur estadounidense. Yo veo los resultados de la reunión en forma positiva. Habría que ser realistas en esta reunión, pues no se va a resolver todas las problemáticas. Este tipo de reuniones tienen esa intención de sentar las bases y obviamente que la siguiente reunión pues se sigue fomentando este tipo de acciones en conjunto. Lo positivo, insisto, es que se reúnan. Una situación que yo utilizaría como ejemplo durante el gobierno de Donald Trump. Sus estrategias en materia de política no fue reunirse con los dos líderes al mismo tiempo. Se reunía con Trudeau, se reunió con López Obrador en forma separada, bilateral. Durante los 4 años de su gobierno no se dieron este tipo de reuniones. La llegada del presidente Biden reactiva este tipo de eventos y ya tuvimos en noviembre del 2021 la 9ª reunión y ahora en México 2023 la 10ª reunión. Esa sería más que nada un panorama como yo lo visualizo, Adán. Muy amplio, Alejandro. ¿Y tú crees que en lo fino, en el tejido fino, a lo mejor en lo que no estamos viendo, se haya platicado por parte de las delegaciones estos diferendos en materia energética? Hay inversiones canadienses muy importantes en materia de gas, por ejemplo, que hay controversias importantes. ¿Crees que se aborde ya en reuniones ya de comitivas, de delegaciones, y puedan darse en este tejido fino, a lo mejor sin hacer tanto aspaviento, acuerdos? Utilizas una palabra muy adecuada en ese tejido fino, en ese diálogo entre los líderes, pues obviamente que hay temáticas que a la luz pública quedan simplemente en ese ámbito, en esa negociación. El tema energético está pendiente, no se ha resuelto. La postura mexicana de la actual administración, vamos a considerarla como una postura muy nacionalista en defensa de los recursos energéticos mexicanos, principalmente en la generación de electricidad, y la presencia de capital y empresas estadounidenses y canadienses que bajo los marcos del Tratado México-Estados Unidos, pues buscan proteger los intereses de sus empresarios, de sus inversionistas.
Al momento, tanto México como Estados Unidos y Canadá solventaron las consultas, no se llegó a una solución de fondo y el siguiente paso es la creación de paneles arbitrales. De acuerdo al Tratado México, Estados Unidos, Canadá, la presencia de una controversia en materia comercial se resuelve a través de estos paneles, donde especialistas de la materia jurídica y específico-energética emiten un arbitraje, un laudo arbitral, y a partir de ese laudo arbitral se favorece la presentación de la controversia o se le da la razón al país, que en este caso sería México. Una vez resuelto el laudo, pues obviamente que ya se tiene que solventar dicha problemática. Varios especialistas en la materia han señalado precisamente que la llegada de los paneles arbitrales posiblemente no le dé la razón a México. Luego, entonces, si en los próximos meses se inician los paneles, ahí vendría el tejido fino que tú comentas. No sirvió la reunión en México para alcanzar un acuerdo. Precisamente estaríamos entonces en el análisis posterior si se llegan a abrir los paneles o si las empresas estadounidenses y canadienses desisten de la presentación de su controversia. Lo más probable es que se lleven a cabo los paneles, como tú bien lo mencionas, en la declaración pública no ha salido a la luz el tema energético y las controversias, que era uno de los pendientes que existen entre las tres naciones. El panorama posiblemente no sea tan halagador para México si nos vamos a los paneles arbitrales. Adán. Sí, me queda clarísimo. Oye, el Banco Mundial recientemente bajó las expectativas de Producto Interno, de crecimiento de varios países en el mundo. A México, pues apenas vamos a alcanzar un punto según Banco Mundial. Estos acuerdos, estas reuniones, estas revisiones de los acuerdos comerciales servirán para tomarnos más prevenidos, para tomarnos más sólidos ante este panorama mundial de poco crecimiento que hay en el mundo y que así, pues bueno, ya lo han determinado varios expertos que así será. Va a servirnos para que sea menos duro el impacto este tipo de acuerdos. Fíjate, Adán, que en ese aspecto, producto de la reunión el día de ayer entre los tres mandatarios, sí se establecieron algunos compromisos para consolidar la región de América del Norte competitiva ante otros bloques comerciales, en ese caso Europa, Asia, China, por ejemplo. De ahí que, producto precisamente del TEMEC, del Tratado México-Estados Unidos, se vinculen las empresas mexicanas, canadienses, estadounidenses, de tal forma de que se generen condiciones económicas favorables tanto para los tres países como para sus empresarios. Quizá ahí sí podríamos pensar un panorama más alentador, sobre todo que los instrumentos jurídicos del TEMEC están a la orden para los empresarios, para los inversionistas, para los emprendedores. Y los gobiernos, en este caso, estarían fomentando este tipo de acciones. En lo particular, habría que mencionar, por ejemplo, que la relación comercial México-Estados Unidos es muy consolidada, muy robusta, en tanto que la relación comercial Canadá-Estados Unidos está en niveles óptimos, pero la relación comercial México-Canadá tiene muy poca presencia en términos comerciales. Hay inversiones canadienses en México. Hay inversiones mexicanas en Canadá. Por ejemplo, el presidente del Grupo Bimbo se entrevistó con el primer ministro Trudeau, pero hay mayor crecimiento cuando la relación no es tan robusta. De ahí que una de las posibilidades es que se incrementen las actividades comerciales México-Canadá, que sería un incremento en términos generales para las dos naciones y un beneficio para empresarios. Y obviamente que habría que mencionar un tema antes de que se me olvide, la cuestión de los trabajadores migrantes. México y Canadá sí tienen un programa de trabajadores migrantes poco conocido, sobre todo en temas agrícolas, donde sí se da la posibilidad de que trabajadores migrantes mexicanos en forma regulada vayan a Canadá a trabajar en épocas agrícolas. Ese sería más que nada un panorama general en temas económicos, Adán. Alejandro, cuando se habla de sustitución de importaciones, que ahorita mencionabas precisamente, crear una región de América del Norte más fuerte,
Asia, Europa, consolidar esta región. Cuando se habla de sustitución de importaciones, que fue lo que se dijo en los acuerdos, ¿se habla entonces de dejar de importarle, por ejemplo, a los asiáticos, a los europeos, y que esta región sea autosuficiente, digamos, en lo que requiere? Efectivamente, por ahí vendría el proyecto. En lugar de que las empresas compren sus diferentes componentes para armar sus equipos, diferentes materias primas, que los proveedores sean de la región de América del Norte. En términos de proteccionismo, podríamos incluso considerar un aspecto que no es propiamente novedoso, sino que los mismos bloques comerciales, Europa, Asia, América del Norte, por ejemplo, busquen la complementariedad de sus economías, de tal forma que, por ejemplo, vamos a tener una economía con una importante industria, pero necesita suministros, materias primas, pero que éstas vengan de un país del mismo bloque, de tal forma que haya esa complementariedad, un esquema ganar-ganar. Se van a fabricar manufacturas, necesitamos materias primas, que las materias primas vengan de la misma región, que no vengan extrarregionales. Porque si vienen de una economía fuera de la región, en este caso Asia, en este caso América del Sur posiblemente o alguna otra nación, pues hay ganancias tanto para la industria como para quien me proveyó de las materias primas. Esta tendencia obviamente deja todas las ganancias en la región. Podríamos hablar bajo esa idea de un beneficio entre las economías Canadá, Estados Unidos y México bajo una complementariedad. Dicen los especialistas, las cadenas de suministro se benefician en el mismo bloque, no beneficiamos a otros bloques en un momento determinado. Ahora, las decisiones se toman ya casi cuando van muy avanzados. Se habla de que esto podría beneficiar a Coahuila, a Sonora, donde ya se estaría buscando que se identifiquen plantas que puedan hacer semiconductores, que puedan sustituir los chips que se importan de Asia, que ya se establezcan estas plantas. Y yo veo entonces un beneficio para México a generación de empleo y en materia de ganancia, pues para quien invierta, ¿no? Efectivamente, sería cambiar una tendencia. ¿Cuál era la tendencia, por ejemplo, en los fines del siglo XX? Buscar alternativas donde hubiera mano de obra barata, de tal forma que las grandes empresas encontraban esos recursos de mano de obra barata, calificada en países asiáticos, principalmente en China. En ese sentido, pues sus componentes, sus suministros venían de ahí, se ensamblaban en otro país y ya se presentaba un producto final. Pero obviamente que esto, bajo una circunstancia de competencia cada vez más compleja entre las diferentes economías a nivel mundial, y teniendo el marco de un tratado de libre comercio en la región de América del Norte, cambia el giro de la tendencia hacia la generación de empresas que fabriquen esos componentes en la misma región de América del Norte, que aparte tenemos ese componente también de mano de obra barata. El salario mexicano en comparación con el estadounidense y el canadiense está muy por debajo, tenemos mano de obra calificada, entonces bajo estas circunstancias pues el cambio es a tener esas empresas fabricantes de suministros en el territorio mexicano. Sería entonces ese modelo de ganar-ganar, pero obviamente que en un mundo competitivo pues tenemos que reflejar esos avances en las empresas y en los trabajadores mexicanos para alcanzar esos niveles de competitividad. De poco nos serviría tener esas empresas, pero no ser competitivos. Es un reto también para los empresarios y para la clase trabajadora mexicana. Esperemos que se aprovechen y que de esta forma se establezcan mejores condiciones para la economía mexicana, aprovechando a la canadiense y a la estadounidense. Quiero decir que aprovechando en el buen sentido, para que todos ganen en estos esquemas. Así es. ¿Cómo ves, Adán? Por último, Alejandro, el papel que juega, qué tan serio es el papel de la seguridad, el tráfico de droga, principalmente en fentanilo, qué tanto puede afectar a esta relación comercial si no se toman las acciones
correctas y drásticas en México para evitar ese tráfico de fentanilo que, dice los Estados Unidos, está saliendo de aquí y está causando problemas de salud pública ya en los Estados Unidos? ¿Qué tanta seriedad hay que ponerle a este tema? Precisamente como platicábamos al principio, Adán, pues son las grandes problemáticas que los líderes de los tres países presentan en la negociación. El presidente Biden metió al debate precisamente este tráfico ilícito de este estupefaciente. El tema de las drogas ilícitas, yo lo evalúo, Adán, bajo una lógica de oferta y demanda. Llega una droga, se convierte en la droga más popular y las tendencias del mercado van cambiando y el consumidor de estas drogas ilícitas posteriormente asumirá comportamientos diferentes y ahora tenemos esa tendencia del fentanilo. En los años 90 estaba la tendencia de la cocaína, por ejemplo, y así sucesivamente los mercados ilícitos de estas drogas pues se van manejando bajo un aspecto eminentemente económico. El gobierno mexicano se comprometió a detener, a llevar a cabo acciones en materia de prevención y de castigo al tráfico de fentanilo. Es una de las actuales preocupaciones también del gobierno de los Estados Unidos, de tal forma que la cordialidad en la relación México-Estados Unidos, una relación muy compleja, tomando en consideración aspectos económicos, migrantes, políticos, medioambientales, pues tenga precisamente resultados efectivos para que haya cordialidad en el trabajo, en la búsqueda de los responsables y en el castigo por el tráfico de esta droga, principalmente al mercado estadounidense. Habría que mencionar, es lógico que en estos aspectos de oferta y demanda, el principal mercado de consumo de drogas a nivel mundial, drogas ilícitas, es Estados Unidos, de ahí que los flujos del tráfico sean precisamente a esta nación. Canadá, México tienen frontera con Estados Unidos, pero los grupos delincuenciales aprovechan la extensión de la frontera entre México y Estados Unidos, no solo en tema terrestre, aéreo, incluso marítimo, de ahí que el gobierno mexicano tenga que instrumentar acciones más contundentes, dado que lo está solicitando su principal socio comercial, en este caso Estados Unidos. Pues Alejandro Martínez Serrano, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad La Salle, Ciudad de México, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo para tu público, Adán. Buenas tardes.